Hola, hola, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos todos a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de la Reina Valera. Y pues estamos por empezar nuestro, nuestro círculo el día de ahora. Como vemos, estamos en el libro todavía Deuteronomio. Estamos como repasando o viendo, dijéramos, la repetición de la ley. Y hay cosas muy interesantes porque la primera vez que se dio la ley, pues fue cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Era necesario que ellos supieran una manera de vivir, de regir su vida, pero ahora una nueva generación está por entrar a la tierra prometida y necesita saber, conocer la ley, porque ellos van a habitar ahora en una tierra y tener que, em, ahora sí que lidiar con otros pueblos y cosas que han quedado en esa tierra. Hay muchos temas muy interesantes que vamos a hablar el día de ahora. Así que vamos a dar a orar para que todo esto siga fluyendo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre, porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, amado Dios. Te pido, bendito Señor, que estés tú presente, que tomes el control, que seas tú, Espíritu Santo, el que hable, el que nos guíe, el que nos muestre principalmente. Muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres, a dónde se dirijan nuestros ojos y poder poner atención, Señor, a esa parte de la palabra, Señor, que cada uno de nosotros necesita personalmente, Dios de la gloria. Habla a cada persona que está aquí, Señor, reunida, llena, Señor, esa necesidad interna, Padre, a través de tu bendita palabra. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, y te pido que vengas tú a tomar el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio con Deuteronomio 17. Yo antes, pues yo creo que a veces se nota cuando uno no sabe, ¿verdad? Decía siempre Deuteronomios. Lo mencionaba con S al final, pero pues no, es Deuteronomio sin la S. Y bueno, trato de corregirme yo solita. En este capítulo del 17, creo que no tengo muchas anotaciones, no hubo creo que mucho que me haya llamado la atención como en los capítulos que vienen. Y creo que principalmente el último y el penúltimo hubo mucho de lo que ahí sí vi. Nomás me recuerdo un poquito. Ahorita voy a leer la Biblia el expositor. em, Versículos 16 y 17 dice, ni aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro acrecentará para sí sobremanera. 18. Y será cuando se asentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas. Me parece, ajá, está dando como la instrucción de un rey, cómo se debe de comportar. O sea que aquí lo que me llamó la atención también, voy a leer en la Biblia de las Américas, Moisés, porque es el que está hablando al pueblo, a la nueva generación de Israel, está prácticamente profetizando de que va a haber reyes. Entonces le está diciendo lo que no debe de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, dice que, déjenme les leo aquí, porque aquí también en la Biblia de las Américas encontré notas interesantes. Dice, el capítulo 17 presenta una variedad de leyes que tratan de la administración de la justicia. Em, y pues creo que
lo que me llamó la atención acerca también de esto que decía, voy a leer lo que es el expositor, cuando está diciendo que no tuvieran muchos caballos, algo así recuerdo que le dijo, y muchas esposas, y pues me acordé bueno, de hecho, aquí el expositor menciona a Salomón. em, Aquí dice, pero que no se aumente caballos. Y lo que dice el expositor es, en otras palabras, la fuerza del ejército de Israel debía de ser el Señor y no los caballos y carros. Entonces, esto pues es interesante, ¿no? Escuchar. Y dice, ni aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Y aquí el expositor dice, precisamente Salomón no prestó atención a estas palabras. Y bueno, entonces fueron cositas que me llamaron la atención, ¿verdad? Yo no sabía que en esas cuestiones pues había fallado. También el rey David tuvo muchas mujeres, pero creo que no lo menciona él porque él al final del tiempo no se desvió como Salomón. Salomón sí se desvió muchísimo por causa de tanta mujer que tuvo de otros pueblos. Y lo que también me llamó mucho la atención y me gustó fue que les dice, creo que sí es aquí. No, no, sí, sí, de que tuviera una copia de la ley, el 19 y bueno, 18, y será cuando se asente sobre el trono de su reino que ha de escribir para sí el libro, un traslado de esta ley y original de delante de los sacerdotes. O sea que aquí voy a leer lo que dice el expositor. Debía escribir una copia de la Biblia, leerla todos los días y obedecerla. No debía desviarse de ella ni en lo más mínimo. O sea, lo que el Señor bueno, sí, lo que el Señor le estaba diciendo, recomendando es que el que fuera el rey tenía que tener una copia de la ley para que pudiera gobernar conforme a pues a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, todavía no hemos entrado, pero en alguna ocasión leí Los Jueces y un poquito más de los libros que vienen, y pues me di cuenta claramente que el rey o juez o así, el gobernante que obedecía y honraba a Dios, al pueblo de Israel le iba bien. Y aquel que se rebelaba, aquel que hacía lo malo delante de Dios, pues aparte de que le iba mal al rey, pues se llevaba al pueblo entre las patas, ¿no? Entonces, por eso es que es muy, muy, bueno, para mí importante el ver que el Señor les está diciendo aquí les está dando la instrucción de que al rey que tuviera esa copia con él, o sea, que supiera lo que la ley, que la conociera. Y más adelante vemos que también habla de jueces. Y bueno, no me quiero adelantar mucho, pero sí, pues volvemos a ver que la ley de Dios, cuando un gobernante la ejerce, porque la ley de Dios, como ya hemos visto, siempre fue para proteger a las mujeres, ahora sí que a los huérfanos, a las viudas. Era una ley de mucha benevolencia, era una ley buena, la mejor ahí, más adelante lo voy a leer en las Biblias que les menciono, que dice que sí, que no había una ley tan buena en la tierra como la que Dios les dejó al pueblo de Israel. Entonces, pues esto fue lo que me llamó la atención de este capítulo, no fue mucho, pero para mí esto fue lo que llamó mi atención. No sé si alguien más quiera comentar acerca de este capítulo, Adri o Marlene o no sé. Y sí, yo pienso que cuando nosotros, no solo para el rey, ¿verdad? Sino que para nosotros también, cuando conocemos la palabra de Dios, no cualquier ola de enseñanza, no cualquier nueva onda, no cualquier nueva moda nos va a tumbar, porque decimos, no, eso no va con el alineado con Dios, ¿verdad?
Y entonces creo que así como para el rey, así toda la gente. Y ahora con todas las facilidades que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestra mano, donde quiera que vayamos, lo único que tenemos que hacer es disciplinarnos y leerla, por lo menos, ¿verdad? Conocerla, leerla, porque una cosa es tenerla y la otra cosa es leerla. Y ya Dios nos dejó en la Biblia las consecuencias de lo que le pasó a la gente que no obedeció, como Salomón, el rey David, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, Marlene. Ah, ah, sí, Adri, Ah, sí. ahorita yo comento algo. Ah, ok, ok, no, no te escucho si quieres. Bueno, para que no se me vaya a olvidar. Es que dijo que, como dijiste ahorita, que tenemos tanta facilidad. Sí, es cierto. De verdad que ahorita no hay un pretexto porque yo recuerdo ahorita, yo tengo muchas Biblias gracias ahora sí que a mi papá y a mi hermana Adri que me las ha mandado. Mi papá era para él un tesoro, cada Biblia que a veces él compraba o se las regalaba a su pastor, porque era la única manera, estoy hablando de unos 25 años atrás, tenía que ser a fuerza la copia en papel y la que tuviera, es verdad, yo pues por mucho tiempo solo tuve una Biblia regular, hasta tiempo después me hice por comprarme una de estudio. Pero ahorita con el teléfono, o sea, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no puede descargar una aplicación? Y no solo eso, hasta las podemos estar escuchando. Entonces, no hay pretexto, de verdad que ahorita sí es algo, dijéramos, ahí está, lo tenemos a la mano. Ahora sí, Adri. Gracias. Bueno, a mí, pues me llamaron la atención muchas cosas, porque habla primero de la administración de la justicia, ¿no? Que es lo que encontramos al final del capítulo 16, que habla a jueces y a oficiales, y entonces les empieza a decir una serie de cosas, ¿no? Porque se supone que pues todavía están como a un paso de entrar a la tierra prometida, y entonces Dios está cuidando como cada cosa que debe hacer, ¿no? Que deben hacer estas personas. Entonces, pues habla acerca de los dioses ajenos, habla del soborno. Y bueno, y finalmente lo que me llama la atención de este capítulo es el versículo 6 y 7, porque habla de los testigos. Y dice, voy a leer el 6 y el 7 para entrar en contexto. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Wow, se me hizo así muy, muy importante porque en la Biblia de MacArthur habla acerca de cómo es esta ejecución. Y dice, la ejecución del idólatra, hablando de, como les comentaba, de la idolatría, no podía llevarse a cabo basándose en algo que alguien oyó y nada más. Tenía que haber por lo menos 2 testigos válidos en contra de la persona acusada para que un caso fuera establecido. Un testigo no era suficiente en un caso de esta severidad. Este estándar evitaba el testimonio falso. La manera en la que la ejecución era llevada a cabo enfatizaba la carga de la responsabilidad para el testimonio veraz que reposaba sobre los testigos en un caso involucrando la pena de muerte. Los testigos, al arrojar la primera piedra, aceptaban la responsabilidad de su testimonio. Eso se me hizo muy importante porque generalmente, bueno, a lo mejor podrían haber dicho a alguien, no, pues yo he visto a alguien que está haciendo idolatría. Sin embargo, no se podía acusar, sino tenían que ser 2 y tenía que haber esa responsabilidad
Y qué importante es la responsabilidad de alguien que está acusando al otro. O sea, digo, esto a mí se me hizo muy importante. Y luego dice, bueno, ya después sigue hablando acerca de los juicios y en el 16 y 17 habla acerca del rey. Eh, bueno, voy a leer el 16 y el 17 para igual entrar en contexto. Y dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces aquí dice que las restricciones fueron colocadas sobre un rey y las enumera el teólogo, ¿no? Dice que en el número 1 no debe de adquirir muchos caballos, en el número 2 él no debe tomar esposas múltiples, el número 3 él no debe acumular mucha plata y oro, él no debe apoyarse en fuerza militar, alianzas políticas o riquezas para su posición y autoridad, sino que tenía que mirar al Señor. Salomón, dice en este comentario, violó todas estas prohibiciones, mientras que su padre David violó las últimas dos. Las esposas de Salomón trajeron idolatría a Jerusalén, lo cual resultó en que el reino fuera dividido. O sea, todo esto tiene una consecuencia mayor. Todo esto que Dios le pide al rey, incluso, por ejemplo, yo lo traía al día de hoy, ¿por qué los gobernantes del día de hoy, el gobernante de Israel, por qué están pasando por todas estas cosas? ¿Tendrán este tipo de pecados? O sea, ¿estarán viviendo esta situación para que el pueblo de Israel esté en estas adversidades? ¿O qué está pasando, no? Y bueno, y no yéndonos tan lejos, nosotros como cristianos, pues también, ¿no? Aplica para uno mismo el saber que no debemos transgredir las cosas que nos dice aquí, ¿no? O sea, nadie, ni enriquecerse, o sea, esas cosas que dicen, ¿no? De no tomar esposas múltiples. Todo eso creo que también es una ley para cada uno, aunque no sea uno rey. Entonces, bueno, y ya lo más importante, justo cuando dice que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El rey no debía de estar por encima de la ley de Dios, al igual que ningún otro israelita. Nadie, aunque fuera el rey, aunque fuera el mero mero, aunque fuera alguien mayor, podía o tenía el derecho de transgredir la ley. Y ya, bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Adri. Sí, por eso que la ley de Dios vino a ser la mejor sobre la tierra, a regular tantas cosas en el mundo y sobre todo en esos entonces que se violaban. Ahorita me acordé ahorita que dijiste de los testigos que acusaban de José, ¿verdad? Solo porque la mujer no hizo él lo que ella quería. José, estoy hablando, José, el hijo de Jacob, el que entró a Egipto y gobernó ahí al final. Y su esposa de Potifar lo metió a la cárcel. Y era no era verdad de lo que lo estaba acusando. Bienvenida, sister. Entonces, si esta ley hubiera existido, ¿verdad? Si ellos hubieran estado regidos, porque ellos eran en Egipto, obviamente, pero vemos esa falla, ¿no? Esas consecuencias, como decías. Bueno, pues entonces ahora si nadie tiene nada más que decir de este capítulo 17, vamos al capítulo 18. Y capítulo 18, versículo 14. Voy a leer aquí lo que me llamó la atención. Está hablando de prohibiciones y costumbres paganas. Dice, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. O sea, él está diciendo, ¿verdad? Que a donde van a ir a entrar
ellos hacen hechicerías, pero lo que me llamó tantísimo la atención fue lo que sigue, dice el versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. O sea que aquí el Señor ya les empieza a anunciar que ahora van a empezar a venir profetas, que el Señor va a empezar a hablar al pueblo a través de profetas. Pues Moisés también se considera como un profeta, ¿verdad? Pero pues ahora ya de aquí en adelante viene, por eso fue que les mandé esas hojas de una clase de mi hijo, donde le están diciendo cómo está la Biblia clasificada, nomás que está en inglés, pero pues ya sabemos que son varios libros de los profetas que eran ellos los que hablaban de parte de Dios al pueblo. Y dice el 16, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb. Mire, vea lo que descubrí. Dice, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. O sea, el Señor les está dando profetas porque cuando Él les estaba hablando a ellos directamente, en ese día que sí recuerdo que fue en ese monte de Oreb, pero estaba en fuego y, o sea, ellos no soportaron la voz de Dios, les daba muchísimo miedo. Y recuerdo que le dijeron a Moisés, no, ve tú, no sea que nosotros nos muramos ahí escuchando. Pero, o sea, yo lo que estoy viendo aquí es que pues aquí lo está diciendo, esto es conforme a todo lo que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Entonces, tal vez el Señor, o sea, lo que estoy entendiendo, a lo mejor estoy mal, que Él quería hablar directamente a todos, pero ellos no quisieron. Entonces dijo el Señor, ok, voy a escoger a uno y a ese van a oír. Ay, dije yo, Dios santo. ¿Verdad? Que yo anhelo escuchar la voz del Señor, de verdad, y sí la escucho, pero yo, esa cosa de escucharla así audiblemente, qué tremendo, ¿no? Que sé que hay gente que de repente sí hay testimonios, sí, porque dice la palabra que él habla de muchas maneras. Entonces sé que no descarto que al día de hoy sí lo escuchen audiblemente algunas personas en alguna ocasión. Entonces, pero pues qué privilegio, que no me puedo imaginar eso. Eso por eso me llamó mucho la atención. Y el Señor, pues ya les dije, creo que fue todo lo que me llamó de este capítulo la atención. Ahorita cuando hablan ustedes, me acuerdo de más cosas que vi y ya puedo comentar, pero si alguien más quiere. Jolie, Sí, Marlene. en ese capítulo que habla de de los adivinadores, de todo eso, yo veo que es bien importante eso para Dios, ¿verdad? Que no pongamos nuestras confianzas. Y yo he estado meditando mucho eso porque ya antes ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y lo que eso conlleva es el deseo de saber el futuro. Es el deseo de saber qué voy a hacer en el futuro, qué voy a poseer, con quién voy a estar y todas esas cosas. Y todo eso se sale de control, ¿verdad? Y el Señor quiere que estemos en paz, confiando en Él, 100%, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros aprendemos a hacer eso, entonces tenemos paz, porque no importa la situación en la que nosotros estemos, sabemos que el Señor nos va a sacar y que va a ser un testimonio vivo, ¿verdad? Y el deseo de tener suficiente dinero, son deseos de no depender de Dios. Y qué bello es que aprendamos a depender del Señor, ¿verdad? Yo digo que eso es lo más lindo que hay. Y yo cuando experimento ansiedad, inestabilidad y todas esas cosas que me llenan la vida de problemas, es porque he quitado los ojos del Padre y los estoy poniendo en la situación, ¿verdad?
y muchas veces son situaciones que solo viven en nuestra cabeza. Así es que este es un recordatorio para mí, para nosotros, de que confiemos en el Señor y de que antes habían sacerdotes, pero que ahora tenemos a Jesucristo, el Cristo, para que interceda y con quien podemos hablar 24/7, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Solamente. Gracias, Marlene. Mira, porque comentaste eso, voy a leer lo que dice aquí el estudio del 18, del 15 al 22. Dice, la razón por que Israel no debía consultar a adivinos, hechiceros o espiritistas es que Dios promete levantar profetas como Moisés en las generaciones futuras. Esta sucesión de profetas llegará a su culminación con el que los superará a todos. El Mesías se considera a Moisés como la fuente de la profecía y el paradigma del profeta verdadero. O sea, lo que estoy entendiendo que hay un lapso en el que ahora solo son los profetas y de verdad que sí hay ejemplos como Esaú, que fue desechado porque fue a consultar a una adivina. ¿Verdad? Alguien que el Señor no había designado como su profeta, como su voz, como su portavoz. Entonces, pero después del Señor Jesús viene cambiando todo eso, ¿no? Ahora todos entramos en la posibilidad de escuchar esa dulce voz, de ser guiados, o sea, es un regalo que siempre, entre más leemos, más apreciamos la salvación, más apreciamos lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Toda la humanidad. Adri, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí me llamó mucho la atención que no es la primera vez que se toca este tema de los profetas, como que en esta vez lo vuelve a enfatizar y algo muy interesante se me hizo del 21 y el 22, porque dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Eso se me hizo una palabra clave, se me hizo como que ahí resumió absolutamente todo, porque si bien aquí Moisés predijo que vendrán falsos profetas, dice cómo se van a dar cuenta. O sea, se cumple lo que dice, es de Dios. No se cumple, no es de Dios. No ha hablado Dios. Se me hace tan precisa la palabra, tan tajante, pues tan importante que lo supieran, o sea, porque no nada más dijo, ay, van a venir falsos profetas, sino dijo cómo los van a identificar y que no deben de temer de esa persona. Creo que al igual que desde que sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios todo el tiempo tuvo cuidado de cada detalle de ellos, hasta ahora, porque todavía les dice esta alerta de los falsos profetas, porque sabe que van a venir, o sea, van a venir personas que los quieran engañar, que los quieran guiar a otro lugar, que les quieran decir tantas cosas que solo son engaños, ¿no? Entonces, llevándolo a mi vida actual, pues sí es cierto, ¿no? Alguien puede decir que yo no tengo un buen futuro, pero Dios sabe cuál es mi futuro, ¿no? Alguien puede decir, no, pues es que tú no sabes ni qué hacer con tu vida, pero Dios sabe hacia dónde va encaminada mi vida. Entonces, ahí es donde yo sé cuando Dios me habla y cuando Dios no me habla, ¿no? Entonces, no, pues esto se me hizo muy impactante, la verdad, y pues es todo lo que anoté. Gracias. Gracias, Adri. Sí, Una, Marlene, ¿quieres decir algo? una cosita quisiera agregar, que ese es un punto
muy importante el que acaba de hacer y nosotros lo tenemos que recordar y guardarlo, ¿verdad? Como una pepita de oro en nuestro corazón. Es que siempre van a haber gente que piensan que nos pueden maldecir o nos pueden desear el mal, o que aunque nos lo digan verbalmente, dice el Señor, no les tengas miedo, porque la palabra de Dios es contundente y nadie le sobrepasa, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros guardemos eso en nuestro corazón, de no tenerle miedo a los falsos profetas. Tengo alergia. Gracias, Marlene. Sí, eso, el tema de la profecía es un tema y quiero señalar un par de puntos porque estuve también en un ministerio justamente que se daba mucha profecía y es de verdad todo un tema porque por un falso profeta, el peligro, yo creo que peor es que acabe con la fe de una persona. Entonces, aquí lo que está diciendo es que no tema, porque yo creo que está hablando de una palabra que se dio como un juicio, porque hay gente que quiere sobresalir y hablar cuando no es de Dios. Sin embargo, sí hay veces que se da una palabra que sí es de Dios y no se ha cumplido, y ese sí era profeta. Por ejemplo, ¿cómo el que se lo comió el pescado? Jonás, ¿verdad? No, ¿quién fue? El que le dijo al rey Ezequías que tus días se iban fue a visitar este rey y le dijo, era de parte de Dios, era un profeta, esto sí era de Dios. Y le dijo, arregla tu casa, que vas a morir. Y Ezequías dice que lloró y como era un hombre justo, era un hombre que daba al Señor, Dios le cambió el decreto y le dio 15 años más. Entonces, como que hay veces que sí puede, o sea, si nos metemos a hablar de la profecía, hay veces que sí cambia la palabra y en un juicio, pero, o sea, tenemos que ver que el Señor, yo escuché hace poquito que el Señor puede cambiar un decreto por su misericordia, porque es misericordioso. Pero cuando una persona no se arrepiente y sigue en el mismo camino, bueno, pues cómo va a cambiar el Señor ese decreto. Entonces, pues es bien interesante escuchar y ver todo lo que se trata acerca de cada tema, ¿verdad? Que es muy amplio. Bueno, vamos al capítulo 26. Dice, fíjense, desde el 18 se brincó hasta el 26. Ofrendas o las primicias. Miren lo que encontré. El versículo 5. Voy a leer primero la referencia de la Biblia de las Américas, que dice, aquí se dan las normas para dos ceremonias. Estas eran unas ceremonias que debían celebrarse al tomar posesión de la tierra prometida. Debían celebrarlas en distintos tiempos y lugares, dando una idea de la nueva manera de vivir que tuvieron los israelitas en la tierra. Eh, la fiesta de las primicias y de los diezmos a pagar en el tercer año. Versículo 5. Pues esto es de lo que vamos a hablar, de las primicias. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo poco en nación grande, fuerte y numerosa. O sea que cuando ellos se presentaban a entregar sus primicias, ellos tenían que como declarar todo lo que habían vivido. Y este padre arameo es Jacob, ¿verdad? Fue el que entró a Egipto. Este, déjenme, lo que encontré en el versículo, en el expositor,
Fue bien, bien interesante. Ah, dice el 10, y ahora he aquí, he traído las primicias de fruto de la tierra que me distes, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios, y te inclinarás delante del Señor tu Dios. Entonces, aquí está, ya estaba diciendo todo lo que tenía que decir, ¿verdad? Que salió de Egipto y todo eso. Y mírenlo cómo le llama el expositor. Dice, el adorador confiesa aquí que la gracia lo trajo a esta buena tierra prometida a sus padres y que la misma gracia ha llenado su copa hasta rebosar abundancia, de la cual el canastillo de las primicias era evidencia. Le llama el adorador. Aquí más adelante otra vez, y te alegrarás con todo el bien que el Señor tu Dios te hubiese dado a ti y a tu casa, tú y el levita y el extranjero que está en medio de ti. Este, Dice, y otra vez dice, como se describe aquí, el adorador debía venir con gozo trayendo su canastillo de primicias al lugar de las ofrendas del holocausto y expiación escogido por Dios. El canastillo era testimonio de que Dios era el autor de toda la alegría del adorador. O sea, que refiere y refiere hacia a la persona que llegaba a esas primicias como un adorador. O sea que la adoración, por eso fue que me llamó mucho la atención, que el venir y presentar una ofrenda al Señor es un acto de adoración también. O sea, no nomás adoramos al Señor cuando levantamos, cuando le cantamos, cuando le ofrendamos, cuando le servimos, o sea, va más allá el adorar. Por eso me llamó mucho la atención. Y del 6 al 10 creo que ya lo leí. Sí, esto fue todo lo que anoté yo de este capítulo 26. No sé si alguien más quiera comentar. Marlene o Adri. Sí, pues yo nada más como complemento eso que decías de hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios en el 5. Aquí en la Biblia de MacArthur dice que la ofrenda de las primicias debía estar acompañada por una confesión extensa de la fidelidad del Señor al preservar a Israel y al traer el pueblo a la tierra prometida. Dice que los aspectos esenciales del adorador al venir al santuario eran la presentación de las primicias, mostrándose en adoración y regocijándose en la bondad del Señor. De esta manera, la visita al santuario era una confesión y reconocimiento de Dios. Era un tiempo de alabanza y regocijo por la bondad y misericordia de Dios extendidas a generaciones anteriores y evidencia de gracia divina sustentadora en ese entonces. Y luego algo muy interesante dice que un arameo a punto de perecer. Dice que la palabra perecer es mejor traducida aquí como perdido. Un arameo perdido, justo lo que decías, dice, se refería a Jacob, quien era el padre o ancestro de cada israelita. Cuando Jacob huyó de su hogar en Berseba, atravesó por Siria a Mesopotamia para vivir con Labán, su tío. Regresando de ahí, Jacob fue vencido por Labán después de que vino pasando el río el río Jaboc, donde él no solo enfrentó la ira de Labán, sino que también la de Saúl, su hermano. Más tarde, el hambre en Canaán demandó su migración a Egipto. Cuando los israelitas crecieron en número y en poder, fueron oprimidos por los egipcios, pero fue Dios quien respondió a sus oraciones y los libró milagrosamente de Egipto. Fue Dios quien los capacitó para entrar y conquistar la tierra de la cual las primicias fueron presentadas delante del altar. Eso me llamó mucho la atención
se me hace muy bien explicado en esta Biblia. Y bueno, y pues ya lo último es el diezmo. Dice, esto es el diezmo recolectado cada tercer año de Israel en la tierra de Canaán. Aparentemente este diezmo no fue llevado al santuario central, sino que fue distribuido localmente a levitas, inmigrantes, viudas y huérfanos. Para otros diezmos anuales regulares, ya habla de otro capítulo. Pero bueno, esto fue lo que me interesó mucho. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, vamos a pasar al capítulo 16, que ahora nos regresamos un poquito. Habla de las 3 fiestas. Les mandé pues estas notas de las 3 fiestas principales de Israel que están mencionadas justo en este capítulo, y que es la Pascua, la celebración no, es la de la Pascua, las semanas, que son 7 semanas, y la de las siega, que también se llama la celebración de los tabernáculos. Entonces, se los voy a leer aquí rapidito. Dice, las 3 fiestas principales de Israel, también conocidas como Shalosh Regalim, son festividades bíblicas en las que todos los varones israelitas debían subir a Jerusalén para adorar a Dios. La primera, la de la Pascua, el significado conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sí se acuerdan, ¿verdad? Que fue cuando les pidió que comieran el pan y esta, ¿cómo se llama? Bueno, aquí dice, era el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero pascual. Esta fiesta duraba 7 días en Israel, 8 días en la diáspora. No sé qué sea eso, pero bueno. Es que este está como bastante como complementada de la información. La segunda fiesta, que era de las semanas, dice que el significado era celebrar la entrega de la Torá en el monte Sinaí. También es una fiesta agrícola, que es la que está mencionando aquí, de las primeras cosechas. O sea que ellos tenían que estar siempre agradeciendo en su cosecha, el darle a Dios, ¿verdad? Porque pues los había sacado y tenían ahora iban a tener su lugar, su comida, y tenían que ser agradecidos, siempre estar recordando de dónde el Señor los sacó. Es lo que a veces me llama la atención. El rito central dice lectura del libro de Ruth, estudio de la Torá durante la noche. Bueno, no sé, la tercera fiesta es la de Tishrei, que es de los tabernáculos. Y se recuerda los 40 años que los israelitas habitaron en el desierto en tiendas. También es una fiesta de la cosecha. Y sí, porque aquí en este capítulo les dice las fechas en que se tenía que celebrar cada fiesta, y por lo que me acuerdo era cuando empezaba la cosecha y cuando terminaba y cosechaban. Era todas unas fiestas que ellos tenían que estar siempre celebrando. Esta última duraba 7 días. Bueno, entonces, pues esto es de lo que se trata un poquito este capítulo, y al final en el versículo del 18 al 20 voy a leer la Biblia de las Américas, que dice, bueno, dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. También aquí ya está avisando que pues acerca de las autoridades, ¿no? Quienes van a estar, pues, ahora sí que ayudando a la gente en sus juicios. Dice, no torcerás, versículo 19, la justicia, no harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo.
La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense lo que dice el estudio. Moisés ordena el nombramiento de jueces y de oficiales. La sección trata de carácter de los jefes en Israel. Los jueces y oficiales, la corte, los sacerdotes, los profetas. Al principio, esta sección tal vez parezca ser una contradicción sobre lo dicho acerca de la adoración religiosa. Sin embargo, en Israel había unidad entre la justicia política y civil y la santidad religiosa. La desobediencia del pacto del Señor resulta en justicia social. Entonces, pues me llamó la atención porque así como al rey, ¿verdad? Le estaba diciendo que tenía que saber la ley y también reinar con esa misma ley. Aquí está diciéndole a los jueces, a los que van a ejecutar justicia, pues que tienen el carácter que tenían que tener de no sobornar, de no se dejaran sobornar. Y pues qué tremendo, ¿verdad? Porque si así fuera, de veras que todo el mundo fuera muy diferente. Quiero encontrar donde hablaba acerca más de esto. Pero mientras alguien más quiere comentar acerca de este capítulo 16 acerca de estas fiestas y la anunciación de los Este, jueces. sí, yo, pues nada más en la parte en la que dice del 21 al 22, justamente lo que estabas diciendo, dice que referentemente a la estatua, dice, valga la redundancia, dice una referencia a los postes de madera, imágenes o cananea acera, un pilar de piedra simbólico de fertilidad masculina, también prevalecía en la religión cananea. Estos estaban prohibidos por los primeros dos mandamientos. O sea, ya en específico eran esa dios cananea. Dice, un pilar de la piedra simbólico de fertilidad masculina también prevalecía en la religión cananea. O sea, específicamente a eso. Ya es todo. Gracias, Adri. Bueno, y nadie más, pasamos al capítulo 21, el último por este día. Y en este capítulo estamos hablando de expiación en el caso de asesinato. Está bien interesante esto, porque habla de cuando hay cuando alguien mata a alguien y no se sabe quién fue. El versículo, voy a leer la Biblia de las Américas, del 1 al 9, dice: en esta ley se aplica a la expiación del homicidio cuando no se conoce el homicida. ¿Por qué la expiación? Porque tenían que llevar un animalito, que era una cabra o ahorita veo qué tipo de animal tenían que llevar y lo tenían que degollar, o sea, tenían que hacer parecía sacrificio, pero en realidad aquí dice, tal expiación era necesaria porque el derramamiento de sangre contaminaba la tierra. O sea que por eso es que se tenía que hacer dijéramos, pues un Un sacrificio ritual, ahí. Sí, es que un no lo rit- quería decir porque se oye medio feo, ¿verdad? Pero es eso. En Sí, realidad eran y rituales. se le quebraba la nuca al animalito. O sea que Ajá, el sí, animalito sufría bastante. sí, sí. Dice aquí, hay responsabilidad colectiva para la expiación del crimen. Y el versículo eh, perdona, de 8 que dice, perdona a tu pueblo. Al declarar la inocencia del crimen y no conocer el culpable, los ancianos piden al Señor que perdone a su pueblo. Perdonar viene, fíjese lo que significa perdonar. Viene la raíz cubrir y significa borrar o cancelar el pecado.
Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención porque me acordé de las películas de terror, donde las casas quedan poseídas porque a veces ahí muere gente o se hacen ritos satánicos, ¿verdad? Es que, hijo, me quedé yo así, wow, wow, o sea, esto siempre encaja la palabra de Dios, la Biblia es lo que es, no, o sea, no son cuentos. Y el Señor tomaba mucho cuidado en que la tierra de ellos estuviera, pues, santificada o purificada, ¿no? Al decirles cómo limpiar de ese derramamiento de sangre. Este, déjenme, yo encontré más aquí el versículo en el expositor 13 y 14. Dice, y se quitará el vestido de su cautividad. Esta es una ley cuando ellos ganen una guerra y hay gente, ¿verdad? Que se toma como esclavos. Este, Voy a leerlo desde el principio. Cuando saliereis a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano y tomareis de ellos cautivos y viereis entre ellos cautivos alguna mujer hermosa y la codiciareis y la tomareis para ti por mujer, la meteráis en tu casa y ella raerá su cabeza y cortará sus uñas. Eh, lo que me llamó la atención aquí dice, todas estas demandas eran señales de purificación, de separación de anterior paganismo, preparación o a la entrada al pueblo del pacto de Jehová. O sea que les era permitido tomar mujeres de otros pueblos con otras costumbres, con otros dioses, pero tenían que como que raparse el cabello y cortarse las uñas. Este, Y lo que me gusta de eso es que elevaban a esa mujer a la posición de esposa, ¿verdad? ajá, No sí, es porque ella viene de otra cultura, todo el mundo la va a agarrar como sirvienta. Dios exacto. prohibía eso, ¿verdad? Para Y, allá voy. y con eso Para- de que ellos en el Oriente Medio tienen esposas múltiples, ¿verdad? No significaba que la extranjera, no, ella es la extranjera, tiene que ser la sirvienta de nosotros, ¿no? La sí, sí, elevaba al puesto. Y quería decir algo acerca del derramamiento de sangre cuando no se sabía quién era. Eso me impresionó mucho a mí y me impactó porque, porque digo yo, ¿cuántos crímenes ahora en día, verdad? Que quedan impunes y que nosotros de seguro podemos interceder y pedir perdón a Dios por cómo está este mundo tan contaminado y con tanto crimen en todas partes, ¿verdad? Me pongo a pensar y pongo esa situación del pasado en el presente y digo yo, um, todo el pueblo era culpable de esa muerte de esa persona, porque no sabían quién era. O sea, que el que cometía un crimen contaminaba a todo el pueblo. Y yo pienso que por eso de seguro es que el mundo está tan contaminado ahorita y sigue para peor. Solamente. así es. Sí, si fuera en otra, ¿verdad? En otro lugar, ese era el futuro que les esperaba. Sin embargo, eso es lo que por aquí ya voy a encontrar eso que me gustó mucho. Déjeme les digo, estoy en el 13-14. Y si no te agradare o sea, la mujer, y será si no te agradare que la dejarás en su libertad y no la venderás por dinero, ni harás negocio con ella, por cuanto la afligisteis. Y dice aquí el expositor, la ley de Dios, dada a Moisés, tomaba en cuenta hasta los sentimientos de una joven esclava, por así decirlo, que también garantizaba sus derechos. En esa época no había ley en el mundo tan justa y equitativa como la ley de Dios.
esto fue lo que dije, wow, sí es cierto. Era dura porque habla de los hijos rebeldes. Ahí no les daban chance, pero de verdad que en otros aspectos, como en aquellos años eran las cosas, la ley de Dios fue la más justa. Y al día de ahora sigue siendo, ¿verdad?, la más misericordiosa y buena. ¿Qué más? El, de la Biblia de las Américas, 15:17. La antigua ley hebrea permitía la poligamia, pero como estos versículos demuestran, estaba sujeta a diversos problemas. Había necesidad de proteger los derechos de los primogénitos. Está hablando de cuando un hombre tenía dos mujeres y una era la amada y otra no la quería, pero la que no quería, la que no, dijéramos, la aborrecida, como Lea, tenía un primogénito, tenía su hijo por ley le tenía que dar a él los derechos de primogenitura. Dice, siempre que hubiera más de una mujer existía el peligro del favoritismo. Fíjense cómo el Señor cuidó todo eso. Hubo sus excepciones, dice, cuando el padre reparte sus bienes, el primogénito, sea hijo de la favorita o no, debiera tener porción doble. Esta costumbre tuvo lugar precedente en Israel. En raras ocasiones, el hijo menor tomaba el lugar del mayor, como Jacob sobre Esaú, Isaac sobre Ismael, Efraín sobre Manasés. Estos casos, sin embargo, son excepciones a la regla. Entonces, pues, esta fue otra cosa que captó mi atención, cómo el Señor cuida, ¿verdad? Aquí dice, el día de que se reparta, ya lo leí. Entonces el Señor, pues, ¿qué culpa tenía el niño, verdad? Tenía que recibir su porción. No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este capítulo 21. ¿No? Sí, yo. Todo se está inundando y no sé qué pasa. Bueno, pues no quiero. Algo que, pues ya al final No, de lo que habla, pues aquí. es que dice que colgaréis en un madero. Dice que, bueno, esto es del versículo 22 y 23, y dice que después de una ejecución se permitía que el pueblo colgara de un árbol por el resto del día como un despliegue público de las consecuencias de la desobediencia. No obstante, el cuerpo no debía permanecer en el árbol de un día para otro, sino que tenía que ser quemado apropiadamente antes del atardecer. Dice como algo adicional acerca de estos versículos, en Gálatas 3:13, en donde Pablo cita este texto con respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, me llamó la atención porque justamente, bueno, debió ser difícil ver a alguien colgado en un árbol, ¿no? Pero pues el propósito era muy claro, que la desobediencia tenía su castigo pues fuerte, ¿no? O sea, la muerte y aparte el ser exhibido. Ya, es todo. Gracias, Adri. Y pues ahí se ve, ¿verdad?, la humillación con la que fue crucificado el Señor Jesús, porque decía ahí que era maldito. Entonces, fue terrible la manera en la que murió, o sea, la humillación, todo lo que él soportó por nosotros. Bueno, pues es todo. No sé si alguien Una más. nota acerca del Señor Jesucristo. Yo antes decía, la salvación es gratis, pero ahora digo yo, no, la salvación no es gratis. Cristo pagó el precio y bien alto, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Solamente. Gracias, Marlene. Así es. Dijéramos que para nosotros no nos costó,
Y por eso muchos no entienden el gran valor, el valor de tan tremenda sacrificio y regalo. Por eso entre más leo esto, de veras como que uno valora un poquito más. Bueno, pues con esto llegamos al fin de este círculo, de este día, de estos capítulos en los cuales comentamos acerca de las partes. No comentamos todo, ¿verdad? Pero es lo que a cada persona nos llama la atención. Y pues ahí nos enriquecemos mucho escuchándonos unos y otros. Vamos a despedirnos. Si alguien quiere, es bienvenido. Si no, yo lo puedo hacer también. Bueno, gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por enseñarnos, Padre, el valor de esa ley, Señor, que tú le diste a tu pueblo, Padre, sabiendo que nadie la pudo cumplir, pero ahora entendemos el gran valor, el gran amor y cuidado que tú tenías para tu pueblo y que sigues teniéndolo, Señor, para nosotros. Te doy gracias porque nos ayudas a entender, a conocerte cada día mejor, Señor, y más. Yo te pido que cada persona aquí representada, Señor, siga recibiendo palabra tuya, sigas hablándole a su corazón, que sigan ellos motivados, Padre, para seguir leyendo y sobre todo escudriñando tu palabra, mi Dios, para con- conocer y llenar nuestras necesidades con ella, Padre, porque tú las llenas, Señor, tú llenas cada necesidad de nosotros a través de tu palabra, Padre, porque dice tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te doy gracias por este círculo, te doy gracias por cada hermano, hermana que está aquí, Señor, reunido en tu nombre. Te pido que los bendigas y que tu presencia, Señor, pose en cada hogar, porque está abriendo, Señor, su casa para recibir tu palabra. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones y buenas noches. Dios los Buenas noches, bendiga. gracias. Gracias. Bye. Ay.